Saludos, que Dios te bendiga, muchas bendiciones, que la paz de Cristo siempre te acompañe. Tenemos un estudio especial. Este estudio está titulado La última orden del general. Esperemos que sea de gran bendición al nosotros estar repasando el capítulo número 24 del libro de Josué, el último capítulo, donde estaremos viendo grandes lecciones para el pueblo de Dios en el medio de una gran crisis. Así que vamos a tener unas palabras de oración y rápidamente pasaremos a estudiar el estudio, ¿verdad? La última orden del general. Escoged hoy. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das. Estamos por abrir tu palabra y estudiar. Y necesitamos tu influencia, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, bendícenos y cuídanos. Y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a darle entonces comienzo a este estudio. Número 1, vamos a analizar cada versículo. Número 2, estaremos haciendo preguntas para poder nosotros analizar, meditar. Y número 3, estaremos haciendo una recapitulación del llamado que hace Josué a su pueblo, que se aplica para el pueblo santo hoy, para el pueblo remanente. Aquellos que tienen la paciencia, que tienen la experiencia de ser pacientes y guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Número 1, vemos nosotros que en Siquem el pueblo es reunido delante del Dios del pacto, ¿verdad? Y vemos empezando ahí en el versículo 1, capítulo 24, el libro Josué, que dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales. Y se presentaron delante de Dios. Siquem, hermanos, es un altar antiguo. Allí es donde vemos que Abraham levantó el primer altar en Canaán. Vemos que allí Jacob enterró los ídolos de su familia, más bien específicamente los ídolos de Raquel. Allí fue donde Josué levanta el último llamado antes de su muerte para el pueblo. Y vemos nosotros la lección del Antiguo Testamento aplicándose a nuestras vidas, que se hace un llamado desde Siquem hace más de 3.000, casi 4.000 años atrás, hacia nuestro tiempo. ¿Qué es lo que vamos a decidir? Allí el pueblo no se reúne ante un hombre, sino delante de Dios en un terreno santo. Y hay dos preguntas interesantes. ¿Te reúnes tú delante de Dios o solo delante de hombres? ¿Y qué lugares en tu vida son Siquem? Sitios de pacto, de entrega y decisiones eternas. Vemos nosotros que Dios llama a Abraham y la gracia que rompe con el pasado es lo que nosotros necesitamos hoy que Abraham experimentó. Josué capítulo 24 versículos 2 al 3 nos dice lo siguiente: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Dios está aquí recordando que Abraham nació en un hogar de idolatría. ¿Has tú nacido en un hogar de idolatría? No pierdas la fe. Abraham fue rescatado, pero Abraham decidió seguir a Dios. Vemos la iniciativa que no fue de Abraham, sino que fue de Dios cuando Dios lo tomó. Y hoy Dios te está diciendo: yo te he escogido, yo te estoy llamando, yo te quiero tomar. Y vemos nosotros que toda bendición en la vida de Abraham comenzó con un acto soberano de nuestro Dios, de nuestro Padre. Entonces, hermanos, ¿de qué te sacó del otro lado del río el Señor?
¿De qué te has rescatado en esta vida? ¿Estás tú dispuesto a cruzar el río de vuelta? ¿Estás tú dispuesto a regresar de donde provienes? ¿Puedes ver hoy los inicios de tu propia historia de la redención? ¿Puedes ver la mano de Dios detrás de todo lo que te ha sucedido en tu vida, protegiéndote, cuidándote, escogiéndote, dándote un llamado a la santidad, haciéndote un llamado a que creas su palabra? Vamos a seguir. Vemos nosotros Isaac, Jacob y el descanso a Egipto y después la escuela del dolor del Redentor. Versículo 4. A Isaac di a Jacob y a Esaú di al monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. El pueblo debe recordar, número uno, la elección de Dios, número dos, la formación de un carácter y número tres, el exilio que prepara la liberación. Egipto fue un yunque donde Dios purificó su pueblo. Y nos trae ahora dos preguntas más. ¿Qué momentos de Egipto permitió Dios en tu vida para formarte? Así como Dios tuvo que formar a Isaac y a Jacob. ¿Aprecias la diferencia entre la herencia carnal de Saúl y la herencia espiritual de Jacob? ¿Sientes tú que otros son tienen más beneficios o han sido más, entre comillas, bendecidos que tú financieramente, materialmente? Y lo único que tú recibes es la paz de Cristo. Y hay veces que te quejas, pero ves tú la diferencia y aprecias la diferencia entre una herencia carnal y la herencia espiritual. Vamos a seguir hablando de otros líderes antes de Josué. Tenemos a Moisés y Aarón. Vemos nosotros el Dios que libera y el mar que se abre. Versículos 5 al 7 en el libro de Josué, capítulo 24, que estamos estudiando en este estudio bíblico. Y envié a Moisés y Aarón y herí Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis en el desierto muchos días. Aquí hay cosas interesantes que está declarando la palabra. El versículo o estos versículos nos habla de que Dios dice, yo envié, que fue lo que Dios envió. Bueno, estamos viendo nosotros el poder de Dios que fue manifestado para proteger a su pueblo en el desierto cuando salió de Egipto. Vemos que Dios dice, yo herí, ¿verdad? Herí Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué, yo os saqué. Dios sacó a su pueblo de Egipto. Ustedes están notando que Dios envía a sus siervos y él está involucrado. Él usa su poder de una manera sorprendentemente maravillosa. Aunque es una obra extraña, ¿verdad? La obra que hace Dios de destruir, de enviar plagas, de enviar castigo. Vemos nosotros que no es que Dios lo hace simplemente porque es un dictador, lo hace porque es un juez justo. El Redentor conduce, protege, pelea y enseña. Y Dios te está diciendo hoy a ti, yo estoy dispuesto a pelear tus batallas. Yo estoy dispuesto a pelear tus luchas, a luchar tus luchas. ¿Dónde viste tú al Señor poner oscuridad entre ti y tu enemigo? Yo lo he visto y lo he experimentado en mi vida. He sido perseguido y a pesar de que he visto mi perdición llegar sobre mi vida, Dios ha protegido de una manera o de maneras que no podemos comprender. ¿Qué aprendiste en tu propio desierto? Esa escuela de dependencia total. Yo he pasado por ese desierto. He estado en situaciones penosas, viviendo en circunstancias difíciles, y he visto que Dios lo ha usado todo como una escuela para educarme y fortalecer más la fe.
Avancemos a los siguientes versículos. Punto número 5. Dios convierte maldiciones en bendiciones. Y tenemos el ejemplo en la Biblia de Balac y Balaam. Versículos 8 al 10. Y os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y yo los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, y peleó contra Israel, y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidas veces, y os libré de sus manos. Hermanos, vemos nosotros que Dios silencia la boca, permiso, de nuestros enemigos. Vemos nosotros que Dios puede transformar las maldiciones que los demás nos tiran y nos hacen. Dios las puede convertir en bendiciones, aunque pasemos por situaciones difíciles. Y vemos que Dios libra aún cuando nosotros no lo vemos. Lo que nos trae a nosotros dos preguntas más. ¿Qué golpes del enemigo se transformaron en bendición para tu vida? ¿Reconoces la obra invisible del Dios que no escucha maldiciones contra sus hijos? Me detengo aquí para compartir un testimonio. Hace alrededor de casi 6 meses, al principio de este año, bueno, voy a empezar al principio de este año. Se me hizo el llamado para dedicarme a la obra al 100%, a pesar de que tenía un trabajo, estaba estable y trabajaba para el beneficio de la obra. Pero bueno, el tiempo es muy limitado para poder hacer todos estos trabajos y todos los proyectos que se han podido hacer en estos últimos meses. El Señor claramente llevaba meses, y yo diría que hasta 1 o 2 años, haciéndome el llamado de dedicarme a la obra al 100%. No es un paso fácil, es por fe. Fuimos orando, haciendo preparativos en mi familia, con mi esposa. Pero a finales del mes de abril, ya la situación en el trabajo venía verdaderamente poniéndose bien, pero bien hostil. Es como que algo estaba sucediendo y todo lo que yo estaba interpretando de lo que estaba sucediendo en el trabajo era simplemente la voz del Señor diciéndome: sal, sal, salte, salte, aléjate. Y estaba orando y orando y orando. En ese mes de abril fue uno de los meses más extremos y estresantes que he pasado en mi vida. Las situaciones más penosas. Y yo esforzándome cada día más, y me esforzaba y me esforzaba y me esforzaba, tratando de hacer un buen trabajo, tratando de hacer las cosas correctamente. Pero cada vez que terminaba algo, me soltaban 10 cosas más, y entre las cosas del ministerio y las cosas de la vida, la salud, simplemente no daba abasto. Y yo decía: ¿qué es lo que está pasando, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? Se acercaba rápidamente las fechas de junio, donde prácticamente estuve viajando el mes entero, solamente estuve en casa 3 días y medio. Eh, y bueno, no tenía días de vacaciones en el trabajo. La jefa mía se había retirado, habían puesto una jefa nueva a la cual no le caí con gracia. Y es como que me daban tanto trabajo buscando alguna excusa para poder echarme o botarme. No sé, así fue como me sentí. Se puso demasiado hostil la situación, y yo me acuerdo haberle hecho esa pregunta al Señor. Señor, ¿será que estas maldiciones tú las vas a convertir en bendiciones? ¿Será que todo este estrés tú lo vas a convertir en una bendición? Siempre queremos dar un testimonio en nuestros centros de trabajo, que las personas sepan que somos cristianos y que nosotros trabajamos con una sonrisa y hacemos todo con mucho esfuerzo, porque todo lo que hacemos es para la gloria y honra de nuestro Dios. Llegó el mes de mayo, y después de cierto nivel de ciertas circunstancias, escuché la voz de Dios claramente que me decía: sal. Fui hacia el director del departamento
de salud del condado donde yo vivo acá, en el estado de Carolina del Norte, y le di mi renuncia. Fui bastante, eh, pensé bastante en mi equipo, no solamente di el usual, aquí normalmente se estila dar 10 días laborales como de parte de la renuncia, como un gesto de apreciación y de respeto, ¿verdad? Tiene 10 días para buscarte otra persona, etcétera, etcétera. Yo di un mes, fui al doble, 20 días laborales. Pensé que se iba a apreciar mi actitud, mi posición, pensé que se iba a apreciar el trabajo, el sacrificio. Hermanos, ese mes de mayo, si el de abril fue estresante, el mes de mayo fue 10 veces peor. Y esos 2 últimos meses de mi vida trabajando en esa oficina donde yo estaba trabajando, verdaderamente me cuestionaba y me preguntaba, ¿por qué ahora el Señor está permitiendo todas estas cosas? Prácticamente 3 días antes de que cumpliera ese tiempo de ida, ¿verdad? Que yo había anunciado, prácticamente fui botado del edificio de una manera humillante, pero no me sentí mal. Porque todo ese tiempo yo venía preguntándole al Señor cuál es la lección, cuál es el propósito, qué es lo que está pasando, por qué a pesar de que trato de hacer las cosas bien, trato a todo el mundo con respeto, con una sonrisa. Es más, el único que sonreía en el trabajo todos los días, siempre trataba de estar sonriente, cantando, feliz, alegre, escuchando a los demás, dando palabras de ánimo, porque esa es nuestra misión, esa es la obra que tenemos que hacer. Y ahora una situación humillante. Hermanos, aprendí que no importa cuánto nosotros nos sacrifiquemos por los hombres. El hombre hoy puede ser que se acuerde de tu sacrificio, te honre y te respete y te agradezca el sacrificio, el trabajo, la obra, pero mañana se olvida. Pero nuestro Dios no. Esos 2 meses, a pesar de que sentía demasiada presión y eran piedras por todas partes, el Señor me demostró que a pesar de que nos maltraten mal, nosotros aún seguimos viviendo de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su palabra. Porque no lo hacemos para los hombres, sino para nuestro Dios poderoso. Eso fortaleció mi fe, fortaleció mi ética de trabajo, fortaleció mi carácter. Me hizo entender que Dios está al control y que Él quiere siempre lo mejor para nosotros. No había notado que mi cuerpo había sufrido esos últimos 2 meses por todo el estrés del trabajo. Pude descansar 3 días extras antes de empezar la jornada de viajes que hicimos en el mes de junio. Y para el domingo de esa próxima semana, porque prácticamente debía haber terminado de trabajar el viernes y prácticamente me echaron el miércoles, temprano en la mañana. Pude descansar el miércoles, pude descansar el jueves, pude descansar el viernes, pasé el sábado junto a la familia y el domingo temprano en la mañana me levanté con gran energía para hacer una de las obras más bellas y una de las grandes oportunidades y privilegios que el Señor me ha dado. Tuvimos campaña en Puerto Rico. Regresando, ese mismo día preparé mi vehículo, dormí unas pocas horas y salí en vuelta hacia el estado de Nebraska para trabajar con los Amish junto a mi padre Eugenio. Regresamos a la semana siguiente, descansé 2 días, salí con el hermano Carlo Cabello y parte de la familia para el estado de la Florida y estuvimos allá en la Florida un tiempo, regresamos, descansé 2 días más o menos, casi 2 días, y volvimos a salir hacia el estado de Mississippi. Hermanos, fue una bendición, pero Dios estaba tratando de cuidar de mí en un aspecto en el cual yo no me había notado que me había descuidado, mi salud. Y Dios quería que Yeser fuera protegido en su salud para que Yeser pudiera tener la energía de hacer esta gran obra, porque no es fácil estar viajando. Y mientras yo pasaba por esa situación tan amarga, hermanos, entiendo ahora el propósito de este capítulo. ¿Qué golpes del enemigo se transformaron en bendición para ti? He compartido un testimonio.
¿Reconoces la obra invisible de Dios que no escucha maldiciones contra sus hijos? Absolutamente. Aquel que tanto me maltrató, aquel que tanto me echó hacia el lado, un mes después, simplemente ya no estaba en su posición. Ese equipo por el cual yo tanto me había sacrificado y que tanto yo sentí que me habían ignorado y que habían menospreciado mi obra y mi trabajo, ya hoy no existe. Y desgraciadamente las cosas no van bien. Dios me sacó a tiempo antes de que entrara un caos del cual yo seguramente iba a sufrir. Una de mis compañeras de trabajo, una señora de mucho respeto, sufrió varios, le decimos strokes, derrames cerebrales, varios en un día. Eso fue 1 o 2 meses antes de toda esta situación. Dios me protegió y ahora siento la plena confianza que donde sea que yo esté trabajando, pase lo que me pase, esté pasando por cualquier experiencia, Dios está al control y Dios no pone oído a las maldiciones del enemigo hacia su pueblo. Dios tiene una herencia que Él quiere regalar. Vamos a seguir ahora con la historia en el Jordán y Jericó. Dios regala una herencia que no construiste tú, ni construyó, ni nuestros padres, ni nuestros antepasados, solamente Dios. Versículos 11 al 13, capítulo 24 del libro de Josué nos dice: pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y a los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos. Yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en los cuales moráis. Y coméis de las viñas y olivares que no plantasteis. La gracia no solo te saca de Egipto, mis queridos, sino que te introduce en herencias inmerecidas, en cosas por las cuales tú no has trabajado, pero Dios te las quiere dar. ¿Qué tierras, ciudades o bendiciones disfrutas que tú no construiste? ¿Cómo respondes ante la gracia que no puedes pagar? Por cierto, no estoy tratando de defender la idea de que es correcto de que estemos viviendo en las ciudades. Hago esta aclaración: debemos de estar fuera de las ciudades, debemos de estar nosotros en los campos. Pero bueno, pongo esta pregunta de qué tierras o ciudades en el aspecto de que si Dios te ha dado una obra para tú trabajar en una ciudad por la cual tú no has edificado y puedes ahora expandir, predicar, presentar el evangelio, eso es una bendición. ¿Cómo respondes tú ante la gracia que no puedes pagar? Vemos nosotros que el llamado final es el temor santo y servicio exclusivo al único Dios verdadero. Versículo 14, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron a vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Hay 3 órdenes divinas que estamos viendo: el temor hacia Jehová, mensaje del primer ángel; servidle con integridad. Salid de la Babilonia. No puedes estar en la Babilonia. Quitad los dioses ajenos. Viene juicio, marca de la bestia, mensaje del tercer ángel. Eso está presente, eso está listo, eso está disponible desde el libro de Josué en el Antiguo Testamento. Hermano, esto es un mandato militar del cielo, una orden directa del comandante divino. Y las preguntas son: ¿qué dioses ajenos deben de ser quitados hoy en tu vida? ¿Qué hoy tiene más prioridad en tu vida que la misma palabra de Dios, que su orden, sus órdenes, sus mandamientos, sus mandatos? Muchos quieren creer la verdad, quieren vivir de acuerdo a la verdad y tratan de seguir la verdad y pueden hasta convertir el tema de la salud, de la obediencia, de la salida al campo en un ídolo en sus vidas. Ponen su salvación en las instrucciones que Dios ha dado y no en la fe por la cual Dios entrega esas instrucciones para que tú cumplas con ellas. No hay poder en el hombre para poder obtener esta salvación. No hay poder en el hombre para nosotros poder sacar estos dioses ajenos en nuestras vidas. No hay poder para nosotros poder eliminar las cosas malas, ni incluso guardar sus 10 mandamientos. En los hombres no hay poder. Pero Cristo quiere que te aferres a su fe. Cristo quiere que tú vivas por fe. Cristo quiere que tú creas de que Él puede poner en ti ese poder. Cristo quiere que tú entiendas de que Él puede manifestar su poder en ti.
Se te hace la invitación de participar de la naturaleza divina para que puedas cumplir entonces con estos mandatos. El tema de la salud, el tema de las ciudades, salir de las ciudades, vivir en el campo, vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, guardando sus mandamientos. Pero hermano, sirve a Dios tú con integridad o con mezcla. Número 8, vemos nosotros la decisión nacional, pero hay una decisión interna, hay una decisión personal que debemos de hacer. Escoged hoy, tú escoges. ¿Qué quieres? Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no pretende neutralidad. Hay diferentes líneas de doctrinas, vientos de doctrinas. El pueblo está dividido, unos que sí, otros que no, otros que creen y otros que no creen, otros que interpretan y otros que no interpretan, otros que quieren y otros que no quieren, otros que escuchan y otros que no escuchan, otros que se creen y otros que no se creen. Estamos llamados nosotros a mantenernos neutrales, andarán juntos y no pensarán igual. ¿Puede las tinieblas estar mezcladas con la luz? ¿Pueden dos doctrinas opuestas ser amigas? Dios no acepta la indecisión. Dios no tolera el doble ánimo. Frente al Dios santo, la indecisión, hermanos, es apostasía. Y el general habla con la espada desnuda. Y Josué declara, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Tu hogar puede repetir este decreto? ¿Estás tú dispuesto a seguir a Jehová aunque la mayoría te abandone? ¿Quién gobierna realmente tus decisiones? ¿Dios, tú mismo o el mundo? ¿Eres tú un víctima? ¿Te crees tú como víctima? Porque muchos simplemente no están de acuerdo con tu forma de pensar, ahora simplemente te victimizas. Josué no se victimizó frente al pueblo apóstata. La mentalidad de víctima es la mentalidad satánica. El pueblo de Dios no son víctimas. Los que fueron matados, trasquilados, perseguidos, no son víctimas. Aquellos que murieron en el Coliseo romano no fueron víctimas. Un soldado que muere en batalla no es un víctima. Los mártires, hermanos, ser mártir no es ser víctima. Es ser un soldado que cumple con la orden entregada, aunque merezca la vida eterna, o en este caso, aunque merezca poder ver a Cristo venir en gloria y en majestad. El soldado cumple con su orden, aunque le cueste la muerte y tenga que ir al descanso. No reclama, ni se molesta, no se victimiza. Un soldado que muere en batalla es un soldado que muere con honor. Un soldado que es perseguido en el medio de la batalla es un soldado que enfrenta el error, que enfrenta el terror, que enfrenta el miedo con honor. Pero hoy parece ser que hay muchas víctimas entre nosotros. Ese no es el espíritu que Dios le dio a Josué. El pueblo acepta el pacto, las palabras que exigen fidelidad, y vemos nosotros los versículos 16 al 18, pero pueden leer hasta el versículo 24 para que puedan ver todo completo. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Pero noten ustedes que el versículo 19 dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. Hay un problema, hermanos. Si tú crees que puedes servir a Jehová,
A pesar de que tú crees y has estudiado y entiendes y te sientes en esta felicidad, en esta alegría, oh, qué belleza, qué mensaje más bello. Dios es un Dios santo. El error no puede estar mezclado en tu adoración. Mas el pueblo dijo a Josué, no, sino que Jehová serviremos. Entonces Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y el pueblo respondió, testigos somos. El problema del pueblo siempre ha sido que se cree que es posible hacer estas cosas. ¿Eres tú testigo contra ti mismo de tu propio pacto? ¿Tu decisión es emocional o es eterna? ¿Crees lo que crees porque ay, es que es tan bello, es que es tan hermoso, me pareció tan bonito, es que hace tanto sentido? ¿O es que estás creyendo exactamente lo que dice la palabra? La palabra dice verde, aunque la ciencia diga que es azul. La palabra dice que es rojo, aunque el mundo, los hombres digan que es verde. La palabra dice yo doy y yo quito, aunque el mundo diga de que no, que Dios da pero no quita. La palabra dice que tiene que ser de esa manera, aunque otros dicen de que no, que se puede hacer de otra manera. La piedra del testimonio y la muerte del general. La gran vida de Josué. Vemos nosotros en el versículo 25 al 28, entonces Josué hizo pacto con el pueblo aquel día, les dio estatutos y leyes en Siquem, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra no será por testigo, perdón. Y envió Josué al pueblo cada uno a su posición. La roca es un testigo, la encina es un testigo, la palabra escrita es un testigo, el cielo y la tierra son testigos. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. El capitán de Israel muere, pero por su fidelidad encendió una generación. Nuestras vidas pueden tener un gran impacto en la vida de los demás. ¿Qué piedras de testimonio has levantado en tu vida? ¿Qué legado espiritual dejas a los que vienen detrás de ti? Muchas veces mi propia esposa me dice, ¿por qué te esfuerzas tanto? ¿Por qué te dedicas tanto? ¿Por qué te sacrificas tanto? Hermanos, ¿qué es un hombre sin un legado? ¿Qué es un hombre sin un propósito? ¿Qué es un hombre sin una devoción? ¿Cómo puede ser un hombre considerado un hombre de honor si no termina su carrera, si no cumple con su trabajo? Dios creó al hombre con un gran y alto propósito. Para aquellos que tienen hijos, regreso a la palabra legado. ¿Qué legado dejamos a nuestros hijos? ¿Por qué me esfuerzo tanto? Ese es el legado que yo lo quiero entregar a mi hijo. Ese es el legado que yo quiero entregar a mis hermanos que vienen detrás de mí. Ese es el legado que Dios quiere que nosotros dejemos en nuestras vidas. Un legado donde las personas vean que nosotros nos dedicamos a Dios a pesar de que pase lo que pase. Como Josué, el mensaje es simple, directo y eterno. Escoged hoy a quién serviréis. No te está diciendo mañana, no te está diciendo más tarde, no cuando sea conveniente, sino hoy. Quiero terminar con estas citas de la inspiración. Al sentir los achaques de la edad apoderándose de él y comprender que su obra pronto terminaría, Josué se llenó de ansiedad por el futuro de su pueblo. Con su interés más que paternal se dirigió a ellos mientras se reunían de nuevo en torno a su anciano jefe. Por orden de Josué, el arca había sido traído de Silo. La ocasión era de gran solemnidad y este símbolo de la presencia de Dios profundizaría la impresión que deseaba causar en el pueblo. Tras presentar la bondad de Dios hacia Israel, los instó, en el nombre de Jehová, a elegir a quien servirían. La adoración de ídolos aún se practicaba en secreto hasta cierto punto, y Josué se esforzó por convencerlos de una decisión que desterrara este pecado de Israel.
Josué deseaba guiarlos a servir a Dios no por obligación, sino voluntariamente. En cuanto a mí y a mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. El mismo celo santo que inspiraba el corazón del líder se comunicó al pueblo. Sus súplicas provocaron la respuesta sin vacilación. Lejos de nosotros que abandonemos a Jehová para servir a otros dioses, Josué se esforzó por inducir a sus oyentes a sopesar bien sus palabras y abstenerse de hacer votos que no estuvieran preparados para cumplir. Con profunda sinceridad repitieron la declaración, no, sino que serviremos al Señor, consintiendo solemnemente en el testimonio contra sí mismo de que habían elegido a Jehová. Retiraron una vez más su promesa de la lealtad al Señor, consintiendo solemnemente en el testimonio contra sí mismos de que habían elegido a Jehová, reiteraron una vez más su promesa de la lealtad. Al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Tras escribir un relato de esta solemne transición, lo colocó junto con el libro de la ley en el costado del arca. La obra de Josué por Israel estaba terminada. Había seguido el Señor con toda su alma, y en el libro de Dios se le llama el siervo de Jehová. El testimonio más noble de su carácter como líder público es la historia de la generación que disfrutó de su labor. Israel sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Esto es sacado de Conflicto y Coraje, que es una devoción, es un devocional. Última cita. Hago un llamamiento a los jóvenes, la sierva del Señor, pero me sumo a este llamado. Elegid hoy a quién sirváis. Es necesario hacer una elección decidida, pues Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Si tu corazón está lleno de amor hacia Cristo, hermano, se demostrará que Él es más fuerte que las pasiones que te han dominado, cuya complacencia ha minado los impulsos nobles y dejado el alma a merced de las tentaciones de Satanás. Cuando el corazón del pecador es conmovido, Él rinde su voluntad a la voluntad de Dios. Él ve en Jesús encantos incomparables y su corazón es cautivado. Instructor de jóvenes, 27 de octubre, año 1892. Hermanos, hemos escuchado la última orden del general, ¿verdad? Escoged hoy es la pregunta, la orden, la oportunidad que se nos está dando de poder nosotros tomar nuestra decisión y hacer lo correcto y lo que debemos de hacer. Espero que mi testimonio les haya sido de bendición, de poder tener la plena confianza de que Dios está al control de todo, que tarde o temprano vamos a poder entender sus designios y por qué Él permite ciertas cosas. Pero no tengamos nosotros temor de poder estar de parte de la verdad aunque se desplomen los cielos. Confiemos en Dios y hagamos exactamente lo que Él nos manda hacer, sin ningún tipo de falta de fe, confiando en todas las cosas que Él nos da, confiando en todas las cosas que Él nos muestra en su palabra, las protecciones que Él nos da. Hermanos, Cristo está a las puertas. Tomemos nuestra decisión. Tengamos la plena confianza de que el Señor nos va a dar la victoria y no tengamos mente de víctima. Seamos personas valientes como Josué y Caleb. Y que podamos nosotros escuchar la voz de Dios claramente diciéndonos qué es lo que Él espera y quiere de nosotros. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das. Padre, al estudiar tu palabra, vemos que debemos de tomar una gran decisión. Y aunque no hay poder en nosotros, sabemos que mediante tu Hijo Cristo Jesús es posible hacerlo. Danos el coraje para poder estar de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Y que nuestra decisión siempre sea servirte a ti, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo con este mensaje y que la paz de Cristo nos acompañe.
Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.